¿Sienten ese susurro particular en el aire que llega en estas fechas? Es esa brisa fría y limpia que, aunque no sea un invierno, ya nos anuncia su inminente llegada. Es el lenguaje de la naturaleza diciéndonos que es tiempo de hacer nuestra guarida. Y es justo lo que vamos a hacer hoy: preparar nuestro hogar a la manera de nuestras abuelas. Una filosofía lenta y amorosa que transforma el arte de ahorrar en un acto de profundo cariño. Vamos a preparar nuestro nido. Si el invierno será largo, es nuestra responsabilidad que el refugio esté listo. El primer paso es siempre el mismo: iniciar el ritual solemne de la limpieza estacional. Antes era algo muy común. Se hacía la limpieza de primavera para la preparación del clima cálido y la limpieza de otoño para el frío. Esto permite que la casa quede limpia a profundidad y también para hacer el cambio de armario, cortinas o cobijas. Los espacios se transformaban de acuerdo a la estación en que estaban. Una de las prácticas más recurrentes era sacar los tapetes al sol, para así evitar ácaros y polvo. Aunque esta limpieza es un trabajo arduo, es muy gratificante y nos prepara mentalmente para recibir las estaciones que nos brinda la naturaleza. El calor es un tesoro y las abuelas eran las guardianas más eficientes. Bloquear ese pequeño pero constante hilo de aire helado era una cuestión de economía y de ingenio. El secreto no estaba en comprar algo nuevo, sino en hacerlo en casa. Por eso vamos a honrar esa tradición creando un burlete con tela que ya tenemos y rellenándolo con algo tan simple como frijoles. Un gesto que honra la economía y que a la vez nos da una pieza bonita para el hogar. Recientemente el pedal de mi máquina de coser se descompuso. Le falta un pequeño tornillo que tenemos que conseguir. Eso me ha detenido de varios proyectos que tengo en mira, pero para este burlete sí lo voy a usar, girando a mano y puntada por puntada porque es poco lo que hay que hacer. Y listo. Ahora la rendija ha desaparecido y ese pequeño guardián de calor está haciendo su trabajo de la forma más eficiente posible. Una cama calientita es un arte de capas. Las sábanas ligeras se van y llegan las texturas cálidas y suaves que nos harán sentir calientitos. No solo se trata de la decoración, sino de construir refugio capa por capa. Algo que me preocupa mucho como madre, y eso lo heredé de mi mamá y abuelas, es que mis hijos tengan frío. Siempre estoy reprochándoles por no traer abrigo, por no usar calcetines y, claro, por andar descalzos. En estos días donde el frío se mete por los huesos, no hay nada, absolutamente nada, como el remedio infalible de la abuela: un baño de pies caliente. Es una pausa de 15 minutos que reinicia todo el cuerpo, un lujo sencillo. El calor entra por la planta de los pies, nuestra raíz, y se distribuye con suavidad, permitiéndonos entrar en calor sin tener que gastar energía calentando toda la casa. Y es que yo vivo en Zacatecas, México, y aunque el invierno es muy frío, la mayoría de las casas no cuenta con calefacción, así que tenemos que ingeniárnoslas con estos métodos para no sufrir la temporada, al contrario, para disfrutarla. Mis hijos sienten este pequeño acto como un apapacho de mamá. Espero que lo recuerden con cariño cuando crezcan.
y después de este ritual purificador sellamos el calor. Nunca se duerme con los pies fríos. En una ocasión, tendría yo quizá 8 años, me quedé a dormir en casa de mi abuela. Era una noche helada y yo siempre he sido muy friolenta. Entonces, recuerdo con tremendo cariño cómo mi abuelita frotó las plantas de mis pies con vaselina, con un gentil masaje, y luego me cubrió con calcetines gruesos. Fue maravilloso, me sentí calientita y dormí tranquilamente toda la noche. También es momento de sacar los radiadores. Nosotros en casa tenemos este desde hace años. Es de aceite, muy eficiente. Me da seguridad saber que tengo aparatos funcionales y de buena calidad que estarán acompañándome por mucho tiempo. La calidez del hogar en su sentido más completo debe empezar desde adentro, y la sabiduría de la abuela nos recuerda que el sabor de la Navidad y el confort invernal no se improvisan, sino que se cultivan con mucha antelación. Es una previsión amorosa que nos asegura el aroma a celebración desde antes. Desde hace unos años, tengo una tradición muy bonita y muy sabrosa. Entrando noviembre, cuando ya se siente que la Navidad está cerca, empiezo con los preparativos del panqué de frutas, el panqué de frutas navideño. Son frutas deshidratadas, caramelizadas y frutos secos que se pican y se guardan en un tarro bañadas de brandy o whisky y se dejan ahí en la alacena hasta la semana de Navidad en que se prepara el panqué. Dejar el tarro reposando en la despensa es un recordatorio constante de lo que estamos construyendo con cariño y anticipación. Me resulta de lo más emocionante y les confieso que cada vez que al abrir la despensa veo ese tarro colorido que representa Navidad, no puedo más que sonreír. Es uno de esos pequeños placeres de la vida que me hace feliz. Y así es como nuestro nido finalmente está listo. La calidez, hemos descubierto, no está solamente en la decoración visible, sino en la sensación que se queda flotando en el aire y que envuelve a quienes lo habitan. Lo que podemos aprender de los abuelos es que la mejor y más efectiva preparación para el invierno no está en las tiendas o en el gasto, ni en lo que está de moda, sino en la profunda intención con la que nos dedicamos a cuidar y arropar nuestro espacio. Es aprender a honrar la lentitud y a encontrar el lujo verdadero en la autosuficiencia de lo simple. Ahora sí, que venga el invierno, que ya estamos preparados. Antes de irme, quiero recordarles que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. Les agradezco mucho por acompañarme hasta el final de este video. Si les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban, a que me sigan en mis otras redes sociales, donde me encuentran como Brisa Colibrí. Adiós.